Seguimos con la primera sesión que versa sobre turismo y patrimonio cultural, la problemática de experiencias y buenas prácticas. Meterio está... Bien, y ahora tenemos el plan director de turismo del casco histórico de La Laguna y el ponente es Pablo Rodríguez González, Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. Tiene media hora. Bien, bueno, muchas gracias. Agradezco a la Cátedra de Patrimonio la invitación a estas jornadas interesantísimas y bueno, el honor de estar aquí junto a primeros espadas de la planificación turística aquí en Canarias, como los dos ponentes que me han precedido, que me han dejado una papeleta tremenda. Menos mal que por lo menos pues eso, hemos tomado cafelito, ¿no? Y estamos con las pilas cargadas, ¿no? Un poco cuando me invitaron a esto, de entrada se me pusieron los dientes largos, ¿no? Qué bien, ¿no? Voy a ir a un sarao fantástico, ¿no? Y después cuando vi el programa me puse un poco de... Me entró un poco de, vamos a decirlo así, de canguelo, ¿no? Esto de amenazas al patrimonio, ¿no? Y cuando desde turismo y patrimonio, problemáticas, experiencias y casos de éxito, digo, uy, igual estoy aquí, vengo a decirles a los arquitectos talibanes del patrimonio, ¿no? Que el turismo, que es el principal enemigo, ¿no? Del patrimonio, según qué discursos, ¿no? Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Ese título de problemáticas, experiencias y casos de éxito me hizo un poco pararme a pensar, ¿no? Bueno, ¿lo mío qué es? ¿Una problemática? ¿Es un caso de éxito? Y por una experiencia ha sido, sin duda, ¿no? Y un poco lo que les voy a contar es esa experiencia. Perdón, yo creo que de volumen voy bien, ¿no? Si voy muy rápido me lo dicen, tengo cierta tendencia a correr, pero vale. O sea, porque un poco, al igual que comentaba antes Moisés, ¿no? Este trabajo un poco... se realizó mediante un convenio que firmó la Universidad de La Laguna con el Ayuntamiento de La Laguna y digamos a instancias, ¿no? de lo que en aquel momento era la Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio, ¿no? No, Cultura, Turismo y Comercio, perdón. Y digamos la idea, ¿no? Era, bueno, vamos a hacer algo para impulsar el turismo de La Laguna, ¿no? Entonces, claro, bueno, si hay que impulsar, reorientar el turismo de La Laguna, es que hay un problema, ¿no? Entonces, ¿es un éxito o no es un éxito? ¿No? Y digamos que un poco me interesa detenerme, ¿no? Más que presentar el plan, ¿no? En un poco esta figura de nosotros somos universidad, pero que hacemos una cosa del ayuntamiento. De hecho, yo vengo a, digamos, presentar lo que en teoría es un documento oficial del ayuntamiento, pero como alguien que no es... Ahora mismo no tengo ningún vínculo, ¿no? con la concejalía ni lo quiero, si me dejan, ¿no? No porque haya ido mal, sino porque un poco es un trabajo importante, ¿no? Y llevamos 5 años y ya lo tendrá que coger otra gente. Bueno, en cualquier caso, ¿dónde voy, no? El casco histórico de La Laguna, toda esta iniciativa de protegerlo, declararlo patrimonio de la UNESCO, esto cómo ha funcionado desde el punto de vista turístico, ¿no? Y consultando a los actores que consultamos en su momento, la gente tenía una valoración positiva, ¿no? Pero digamos que si uno mira hacia atrás, ¿no? Y sobre todo a toda la documentación, todos los planes que acompañaron, ¿no? a la declaración del sitio histórico, ¿no? de patrimonio de la humanidad, ¿no? Ves un poco que había una expectativa, un modelo, ¿no? en la cabeza que en realidad no es lo que ha funcionado, ¿no? En cierta medida, si uno ve, no digo ya el plan especial de protección del casco, sino un poco todo lo que es la literatura, ¿no? de los sitios patrimonio de la humanidad y cómo les ha ido en el tema turístico, ¿no? Siempre se habla de que el éxito se mide en términos de turistas alojados y un poco de desarrollo de hoteles, ¿no? En una medida lo ves en el plan especial, ¿no? Que básicamente se orienta, pues, cuando habla de turismo, habla de cómo tienen que ser los hoteles, dónde tienen que ir y poco más, ¿no? Pero resulta que el turismo en La Laguna no ha funcionado después de la declaración de patrimonio, no ha ido por ahí, ¿no? Sino que realmente un poco lo hablaré más adelante después, de lo que vive y digamos lo que crea el gran impacto turístico son los excursionistas.
gente que no se aloja en el municipio, no se aloja en los hoteles del municipio, no entra dentro de ese cómputo del éxito, ¿no? Del modelo UNESCO, sino que viene de otros destinos, de otras localidades, ¿no? Donde hay una oferta alojativa inmensa, ¿no? Y viene a visitar la laguna, ¿no? Y de ahí se empiezan a plantear ciertas dinámicas de gentrificación, ¿no? Del casco, ¿no? Los turistas se están apropiando del casco, ¿no? Hay un discurso del parque temático, ¿no? La laguna se está convirtiendo en un parque temático, ¿no? Y digamos que por ahí es, digamos, donde empieza a hacer costuras, ¿no? O sea, sí, el modelo es un éxito, pero aquí hay tensiones, hay problemas, ¿no? Y después hay otro tema interesante aquí, ¿no? Que era la cuestión de la banalización del turismo cultural, ¿no? En teoría tenemos un patrimonio, tenemos a la vez que contraemos ¿no? recibimos el reconocimiento de la UNESCO, contraes la obligación de mostrar ese patrimonio, conservarlo, ¿no? Pero también, digamos, enseñarlo fuera, ¿no? Y sin embargo, encontramos ahí que digamos, el interés de los turistas por el patrimonio, ¿no? Ese turista que viene a visitarnos, a ver nuestros monumentos, que quiere conocer la historia, ¿no? Digamos, es muy reducido, ¿no? Un poco los análisis, y aquí el proyecto Recorrer hizo una cosa muy interesante que un poco confirmaron después otras cosas que vimos nosotros, ¿no? Era un poco que los turistas usaban la laguna o venían a la laguna más para pasear por un escenario, ¿no? Que como buscando un foco en el que centrar, digamos, su atención, su mirada turística, ¿no? Hablaré un poco más de esto, ¿no? Pero digamos que, por decirlo así, conceptualizando un poco, ¿no? El plan original digamos, de la turistificación o del uso turístico, ¿no? del área patrimonial, hablaba un poco de, voy a ver si me pierdo el micro, ¿no? Digamos, tenemos un área patrimonio, ¿no? Que tiene unos alojamientos en el cual los turistas pueden llevar a cabo una serie de actividades, donde tenemos empresas que hacen esas actividades, y hay una serie de atracciones que visitan los turistas, ¿no? Los turistas llegan de fuera del territorio y, digamos, pueden alojarse o en el área patrimonio o fuera de ella, ¿no? Un poco el modelo, en cierta medida, buscaba esta intersección, ¿no? Los turistas que se queden en el alojamiento, ¿no? Nosotros, un poco las estadísticas, no que lo hayamos inventado, ¿no? Nos hablan de que ahí hay unos 50.000, 60.000 turistas al año, ¿no? Personas que se alojan en los establecimientos alojativos de la laguna, ¿no? Y que en comparación, la gente que estando alojada fuera del área patrimonio visita, ¿no? A lo largo de su estancia, un día, unas horas, ¿no? La ciudad llega a casi 1.200.000 o incluso puede superar esa cantidad si contamos los cruceristas, ¿no? Con lo cual, claro, en realidad estamos, el plan y la orientación o la vocación turística del casco estaba buscando unos turistas cuando en realidad tenía, ¿no? Digamos, los visitantes estaban llegando de otro lado al que quizá no se prestaba casi atención, ¿no? Después otra cuestión aquí importante era la cuestión de las motivaciones, ¿no? Esta historia es que no les interesa nuestro patrimonio a los turistas, ¿no? Y aquí había un problema con digamos, también por cómo interpretas las motivaciones. Cuando se estudia las motivaciones turísticas, por qué viajan los turistas, los que están buscando, ¿no? Digamos, a donde hemos llegado, donde está la literatura hoy por hoy, es en que, digamos, hay una multimotivacionalidad o, digamos, múltiples dimensiones de motivación. Te puede interesar divertirte, como te puede interesar descansar, como te puede interesar conocer o practicar un deporte, ¿no? Digamos, hablamos de estos turistas que, digamos, son híbridos, ¿no? Que en un momento, ¿no? Ya no hay, ¿no? El turista de sol y playa o el turista cultural, ¿no? Sino que hay distintas cosas, ¿no? Y dentro de lo que es digamos, este enfoque del turismo de conocimiento, ese turismo que no viene, por decirlo así, a desconectar, sino que más bien quiere recorrer el territorio y demás, ¿no? Hay como distintos niveles, una especie de cebolla, ¿no? Con capas, cuanto más
profundas, ¿no? Digamos, más intensas, mayor el interés y la realización de actividades y de gasto, que es de lo que estamos hablando en el fondo, ¿no? En temas culturales, ¿no? Pero, digamos, hay toda una gente que sin llegar a ese nivel de sofisticación, ¿no? De ser lo que se llama el turista cultural duro, ¿no? Hard cultural tourism, ¿no? Sí, pues le gusta pasear, le parece encantador, le parece entretenido, ¿no? Otro que, bueno, que le gusta, asiste a algún evento cultural, saca alguna foto, tiene alguna noción, ¿no? De algún monumento, ¿no? Y después ya en el nivel más profundo, pues sí tendremos pues, los fans del patrimonio, por decirlo así, ¿no? Tenemos los 4 profesores universitarios, los funcionarios de la UNESCO y 4 locatis más, ¿no? Quiero un poco hacer menciones que, digamos, cuanto más profunda o cuanto más fuerte la motivación cultural, menos turistas vamos a tener, ¿no? Digamos, más minoritario es ese segmento, ¿no? Hablaba Moisés antes de los microsegmentos, de los microproductos turísticos, ¿no? Y un poco lo que estaba pasando, ¿no? Con digamos, el uso turístico, la orientación turística del casco, ¿no? Era que estaba muy enfocado, por decirlo así, en el turista que estaba aquí y en cierta medida no se estaba viendo el resto de los turistas, ¿no? Incluso había gente, actores, ¿no? Que decían, no, esta gente, si no vienen a ver los museos, si no vienen a entrar a los monumentos, que se vayan, ¿no? Claro, eso si se lo planteas al que tiene un comercio, al que tiene un restaurante, dice, ¿cómo que se vayan, ¿no? Bien, entonces digamos que habiendo estos problemas, ¿no? Y un poco otra cosa preliminar, igual que habría que plantear aquí, es que los tamaños, ¿no? De las distintas capas de la cebolla van a variar mucho del destino, ¿no? En el que se inserte el área patrimonio, ¿no? No es lo mismo tener una ciudad patrimonio en Italia, en el norte de Italia, por ejemplo, que tenerla en Canarias o tenerla en el centro, ¿no? En las montañas del norte de Bulgaria, ¿no? Digamos, ahí, digamos, el destino dentro del que estás inserto te va ya a ser de filtro. Y Canarias, digamos, ya se habló antes, ¿no? Tiene una inmensa mayoría de turistas que vienen aquí por el clima y a descansar, ¿no? Entonces hay que buscar dentro de esos turistas que vienen atraídos por el clima, que ya no es sol y playa, sino sol y playa y algo más, ¿no? Pues cuáles son los que pueden venir o no pueden venir, ¿no? Pues esa era la idea. Vale. Entonces, digamos que al hilo de estos problemas, con estas reflexiones, nos embarcamos, ¿no? Vino la petición de la concejalía, la cátedra de turismo. La cátedra de turismo me cogió a mí de pardillo por aquella época, ¿no? Para llevar a cabo esta historia del plan director de turismo, ¿no? En realidad el proyecto general se llamaba Estrategia Turística de la Laguna. Tuvo una primera fase, empezó a negociarse a mediados de 2016, se acabó firmando a finales de 2017 y, digamos, tuvimos el primer entregable a mediados de 2018, julio de 2018, que era un análisis, un diagnóstico, digamos, muy profundo de todas las fuentes estadísticas, con una encuesta específica a visitantes, con entrevistas a turistas cualitativas, digamos, un análisis también de la presencia online, ¿no? Un documento de diagnóstico denso, lo reconozco, porque los universitarios somos así de pesados, vamos a decirlo, pero creo que es una muestra de todo lo que se puede obtener hoy por hoy, ¿no? Si queremos conocer, ¿no? La actividad turística a escala local, a escala municipal, ¿no? Y esto un poco, Moisés nos planteaba una iniciativa ¿no? de planificación turística a escala insular, pero digamos a escala local la cosa es más complicada, tienes menos competencias, tienes menos recursos y otros problemas, ¿no? Entonces digamos que el proyecto tuvo esa primera fase de diagnóstico, después se elaboró un documento estratégico, hablando con actores, tuvimos ahí una fase de entrevistas, encuentros con
con líderes políticos, una sesión muy interesante, debate con el Consejo Económico y Social del Ayuntamiento, donde estaban infinidad de actores, ¿no? Eso fue a lo largo de 2019, fue cuando se presentó ese documento, y digamos después ya lo que se preveía era la entrega de 2 planes directores. Básicamente un plan director lo entendimos pues como partiendo, ¿no?, de una estrategia y de un modelo hacia donde queríamos ir, ¿no?, que era lo que se había trabajado entre la primera y la segunda fase, ¿no?, del diagnóstico y la estrategia, pues digamos, identificar una serie de acciones que empezaran, ¿no?, a mover o a impulsar el sistema turístico de la ciudad hacia ese modelo que se había digamos, pensado preliminarmente, ¿no? Poco aquí está en la presentación, ¿no? La estrategia turística de la laguna fue el primer documento, ¿no?, que un poco planteaba qué modelo queríamos, qué idea o cómo debería ser el turismo en el futuro, que un poco orientado por esta, digamos, obligación ya, ¿no?, de que tienes que hablar de sostenibilidad, focalizar en la sostenibilidad, ver cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Y después, digamos, los planes directores que, digamos, ¿no?, recopilaran ya acciones concretas para movernos, ¿no? Y aquí quiero un poco resaltar eso. Sobre todo en los planes directores, la idea era incorporar en todo lo posible metodologías participativas, ¿no? Ya lo decía antes Moisés, ¿no? Los técnicos y menos todavía los profesores de universidad tenemos recetas infalibles para que los planes funcionen, ¿no? Olvídense de eso. Los planes funcionan si la gente que se ve afectada por ese plan se siente partícipe de ellos digamos, ha participado, vamos a decirlo así, en orientarlos y en definir hacia dónde se quiere ir, ¿no? Y digamos, en los planes los intentamos en la medida en lo que nos dejó el COVID, ¿no?, porque también esto, estamos hablando, la estrategia se presentó en 2019, noviembre de 2019, empezamos a hacer talleres participativos en la comarca del Nordeste, y en febrero, pues 2 días antes del confinamiento, estábamos haciendo un taller en el que habíamos convocado 30 personas y vinieron 6, ¿no? No vino ni la concejala, que de hecho acaba de llegar de Madrid. Es que no sé si puedo estar contagiada. Porque digamos que todo el proceso participativo tuvo que reformularse, ¿no?, a mitad del proyecto, y pasar a las odiosas reuniones online. Y después ya, digamos, ahí cerramos como pudimos lo de una de las partes de la estrategia turística, que era para todo el municipio y iba, ¿no?, dedicada a la comarca del Nordeste. Tenía una problemática muy específica, una serie de recursos, digamos, distintos, ¿no?, de lo que después era el casco histórico, ¿no? Aquí me voy a centrar en el plan del casco, aunque también he dejado las diapositivas de la comarca del Nordeste por si diera tiempo o alguien quiere preguntar algo, ¿no? Y entonces, digamos, ya posteriormente el casco de la laguna sí nos empeñamos en hacerlo mediante entrevistas cuando se podía presencial, cuando no se podía online, ¿no? Pero, yo qué sé, en total pueden haber participado aquí unas 200 personas, ¿no?, entre empresarios, trabajadores, técnicos, representantes de asociaciones, vecinales, ciudadanía en particular, y después también se hizo también muy difícil con la pandemia, ¿no? Intentamos entrevistar a turistas, ¿no? Al final también optamos por incorporar, ¿no?, un análisis de las opiniones en TripAdvisor, un poco por ampliar, ¿no?, esta escucha, ¿no?, a los turistas, que siempre un poco se supone que haces los planes para ellos, pero después nadie les pregunta, ¿no? Bien. La cuestión, ¿no?, de algunas ideas del diagnóstico. 5 minutos. Vale. Era, ¿no?, ¿en qué consiste el turismo en la laguna, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del turismo en la laguna y cómo podemos hacerlo sostenible, ¿no? Un poco yo luché porque hubiera una concepción amplia del turismo.
O sea, que atendiéramos y metiéramos dentro de la ecuación y del problema de la planificación de este espacio concreto todos los usos recreativos que incluyen ese espacio, ¿no? El espacio del municipio y los recursos que contiene, ¿no? Digamos, después ya acotado a la comarca de Bajamar, o de la comarca del Nordeste o la comarca del Casco, pero porque había una cuestión importante, ¿no? O sea, por ejemplo, el turismo en la comarca del Nordeste es fundamentalmente un turismo de gente del mismo municipio. Básicamente la principal clientela turística del verano en la comarca del Nordeste son los laguneros que se van a veranear abajo. Entonces, claro, ¿eso es turismo de qué estamos hablando? ¿No? De ahí, por ejemplo, esta cuestión, ¿no? O sea, 80.000 turistas, 60.000 turistas creo que es el máximo anual, ¿no? Pero las estimaciones de los últimos años, antes de la pandemia, hablaban de 1.200.000 excursionistas, gente que venía de fuera, ¿no? Y un negocio que se estimaba, así muy a grosso modo, y ojalá pudiéramos tener mejores estimaciones, pero con lo que hay es lo que se pudo hacer, un tono a los 30 millones de euros que estaba moviéndose en ese gasto, ¿no? Y después otro caso interesante del diagnóstico era que encontramos muchos turistas, ¿no? Si ves los perfiles de los turistas que se alojan en la isla, en la ciudad, o que eligen la ciudad, es, digamos, lo que yo acabé denominando el turismo alternativo al de la isla. No, en la laguna no viene el mismo turista que viene a Deje o que viene a Puerto de la Cruz. Busca otra cosa, o precisamente viene a la laguna porque busca otra cosa, ¿no? Entonces, digamos que había la oportunidad, ¿no? En cierta medida, ¿no? Optar por ese turismo alternativo. Es decir, bueno, que quiera el estándar de la isla, pues estará en el sur o estará en el Valle de la Orotava, pero si quieres otra cosa, ¿no? O quieres una experiencia diferente, verde, sostenible, ya le podemos poner muchos adjetivos, ¿no? No, igual la laguna es tu sitio, ¿no? Y dentro de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos el turismo sostenible, ¿no? ¿O qué pinta, cómo enfocamos la sostenibilidad, ¿no? Y un poco aquí podríamos debatir de esto años, ¿no? Pero mi idea es que el turismo, como cualquier otra actividad, ¿no? No es ni insostenible por sí, ni sostenible per se, ¿no? Sino que todo depende del modelo de turismo que incorpore, ¿no? Y un poco aquí definimos, dentro de todo lo que era la estrategia, 3 ejes, ¿no? Sobre los cuales tenía que pivotar, por decirlo así, ese modelo, esa forma de organizar y de desplegar la actividad turística o de orientar la actividad turística para que fuera más sostenible, que son las ideas estas de gobernanza, inteligencia y sinergias, ¿no? Respecto a la gobernanza, y lo voy a decir primero porque además es la parte más difícil y donde siempre se quedan cojos estos planes, ¿no? Y estas iniciativas, ¿no? La cuestión es que el turismo es una actividad compleja, que intervienen muchos actores, ¿no? Y además también, ¿no? Se juega mucho en torno a una serie de recursos colectivos, una serie de recursos que son de titularidad pública, ¿no? Entonces, por un lado, hay una competencia importante, pero también dentro de este tema de que nadie puede tirar por sí solo del turismo, ¿no? Ni los hoteles, ni las empresas de actividades, ni los museos pueden decir, no, pues el turismo soy yo, no le hago caso a nadie, ¿no? En realidad debiera haber, ¿no? Cierta tendencia a la cooperación. Es necesaria la cooperación. Ningún agente individual de un destino puede decir, pues yo me voy a encargar de promocionar el destino. El destino lo tendrá que promocionar, pues, una entidad de gestión que aglutine, pues, todos los hoteles, todos los tales, etcétera, ¿no? Entonces aquí cuando esto lo planteas a escala municipal, tienes un problema importantísimo. ¿Por qué no, digamos, la administración local no tiene ni competencias ni recursos para gestionar esa necesidad de acción colectiva, esa necesidad de colaboración entre lo público y lo privado que se articula ahí, ¿no? Y si a eso le sumas también un clima de desconfianza que viene creciendo, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Desconfianza de la ciudadanía, tanto de los ciudadanos a pie como del empresariado, ¿no? Hacia la política, hacia la burocracia, ¿no?
se complica más, ¿no? Y a esto le sumamos después un status quo que ya, en cierta medida, aunque la cosa vaya mal, a ellos les va bien, ¿no? Siempre, en toda situación, ¿no? Por muy mal que vaya, siempre, si se mantiene en el tiempo es porque hay actores que les interesa que la cosa siga así, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué fue lo que planteamos desde el plan director? Básicamente una serie de acciones transversales que implementaran, ¿no? mecanismos de gobernanza que fueran más allá de este juego de concejales o concejalas sin competencias, técnicos que les da igual cómo vaya la cosa, y empresas o actores que viven al margen, ¿no? Digamos aquí planteamos, ¿no? pues la creación de un foro de turismo que tuviera un carácter deliberativo, que informara de los objetivos a largo plazo del plan, de dónde ir, ¿no? Y después también una serie de pequeños órganos ejecutivos, un patronato de turismo, una serie de mesas de producto que un poco sirvieran para que la colaboración público-privada empezara a funcionar de forma continua, no estuviera un poco al albur de las legislaturas o de la duración en los cargos políticos de este o aquella persona, ¿no? Un poco intentar eso, que los stakeholders tiraran del ayuntamiento antes de que el ayuntamiento tuviera que tirar de ellos, ¿no? La segunda línea que planteábamos aquí clave era la inteligencia, ¿no? Conocimiento. Tienes que conocer a tus clientes, tienes que conocer los impactos que genera tu actividad para tomar decisiones correctas, ¿no? El turismo es una actividad extremadamente competitiva y donde cada vez tenemos una demanda que tiene más tiempo viajado, tiene mayor nivel de exigencia y un poco sabe, ya, no, digamos, no se la das con queso, ¿no? No le das gato por liebre, ¿no? Y aquí además las tecnologías de la información y las comunicaciones han venido a revolucionar toda la forma en que se lleva a cabo la comunicación turística. Ya no funcionan los mismos canales, no funcionan los mismos contenidos y no funcionan los mismos agentes o protagonistas de la comunicación. Hoy, por ejemplo, pues ya no podemos decir, no, es que tenemos el guía o intérprete que es quien sabe qué es lo que pasa en el patrimonio. Igual el turista escucha antes a un influencer que lo que ha dicho que aquello está muy guay para sacarte, está muy chido para sacarte una foto aquí, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Esto lo que genera es una serie de retos, ¿no? Los ayuntamientos, las corporaciones locales, la gestión del destino tiene que incorporar competencias técnicas, capacidad de respuesta, músculo, y después también tiene que entrar una nueva cultura en la toma de decisiones en el cual la información sea, digamos, el input principal, ¿no? Ya no podemos tomar, es que a mí me parece que estos turistas no me gustan, son los ingleses son muy borrachines, échalos, no. Hay que usar datos, alimentarlos constantemente y demás, ¿no? Sobre todo para racionalizar los recursos que tenemos. Si fuéramos un ayuntamiento muy rico y con muchos recursos para la promoción turística, pues da un poco igual, ¿no? Pero cuando tienes poquito, pues más vale que lo uses bien, ¿no? Digamos, el planteamiento que se da dentro del plan a esto, ¿no? Es podríamos decir, un primer paso a convertirnos en este concepto que estaba tan de moda, ¿no? Antes de la pandemia, de los destinos inteligentes, Smart Destinations, ¿no? Y era un poco empezar a implementar un sistema de información turística que, digamos, no fuera solo en el cual, digamos, quien único hablara fueran los informadores turísticos, el servicio de información. No, usted puede ir a ver esto, ¿no? Sino que también los informadores turísticos escucharan, ¿no? a los turistas qué le parece, qué hace falta, qué necesitan, ¿no? Y después un poco también hacer más ubicua, ¿no? la información. Ya la información no puede estar en un folleto que tienes en el mostrador de tu oficina de información turística, ¿no? Un folleto, la información tiene que circular mucho más rápido, ¿no? Voy a ir acabando, ¿no? A ver, perdón que le he dado la vuelta. La gobernanza, la inteligencia, la sinergia, ¿no? La última clave del asunto, ¿no? Es un poco, antes hablaba Moisés, ¿no? Teníamos 20 microproductos asociados a los bancales, ¿no? Si tú te pones a buscar en cualquier territorio, encuentras infinidad de recursos turísticos con los cuales puedes construir microproductos. Ahora, ¿dónde está el salto cualitativo? Que fue un poco donde nos metimos nosotros a
a intentar cortar, ¿no? Es que un poco ese microproducto, ese recurso tenga actividad empresarial o actores interesados en ponerlo en marcha turísticamente. Tenemos muchos yacimientos arqueológicos en la laguna, pero ninguno de ellos es visitable. No hay ninguna empresa de interpretación de arqueología para turistas que funcionen en distintos idiomas, etc. Con lo cual, meter dinero ahí es un poco tonto, ¿no? Digamos que, y además aquí confluye que la laguna no depende del turismo. Afortunadamente, no es Puerto de la Cruz, no es Arona, que digamos tienes que tener turistas quieras o no quieras, ¿no? Digamos, la oportunidad estaba aquí en orientarnos, basarnos en esta orientación alternativa que ya tenía el destino y apostar por microproductos o por productos que generaran sinergias con las otras actividades de la economía local. En particular, sector agroalimentario, ¿no? Impulsar el sector primario, productos gastronómicos de primera, ¿no? De kilómetro cero. También poco vimos, ¿no? Pues las actividades artesanales, las actividades en la naturaleza, no sé si hay bastante movimiento, ¿no? Y también un poco planteamos, ¿no? la creación cultural, ¿no? Igual le tenemos patrimonio, pero igual podemos vincular ese patrimonio con toda la creación de artistas audiovisuales, músicos, teatro, etcétera, que se está, digamos, focalizando en la laguna, ¿no? Y también, ¿no? Con el turismo académico que genera la ULL y demás, ¿no? Digamos que por aquí es la línea por la que van los productos, ¿no? Como me esperaba, no voy a saltar no me va a dar tiempo para más. Aquí está un poco el listado de todas las acciones que que un poco propone el plan, ¿no? Si alguien quiere alguna consulta, pues las tengo aquí. Voy a ir ya con acciones. Para acabar la cosa, bueno, esto tampoco. Finalizar, ¿no? Como balance que haría yo en general del plan como experiencia, ¿no? Digamos que ha permitido elaborar una hoja de ruta, ¿no? Digamos, es un documento que, más allá de esta acción o aquella acción, algunas son muy fáciles y ya estaban, digamos, sobre la mesa antes de que se hiciera el plan. Otras también llevaban sobre la mesa que se hiciera el plan y nunca se van a llevar a cabo, ¿no? Pero, digamos, la idea es intentar elaborar un consenso, en cierta medida que todo el mundo tenga claro en la cabeza dónde queremos llegar, ¿no? Y en ese sentido yo por lo menos me he quedado contento, ¿no? También un poco ha puesto de manifiesto, ¿no? Tanto dentro de lo que es la corporación local, ¿no? Que el ayuntamiento no puede hacerlo solo todo, ¿no? Sino que en cierta medida el reto pasa por implicar a los demás stakeholders, los demás actores que están metidos en esto del turismo y del patrimonio, ¿no? Para que un poco tiren también del carro, ¿no? Y bueno, voy a acabar ya, digamos, agradeciendo pues, bueno, a todos los participantes, la gente que participó en el plan, ¿no? Poniendo un poco de relieve que yo he hecho poco más que, digamos, sumar, ¿no? Ir viendo, intentando poner de acuerdo todo lo que iba recogiendo en el plan, ¿no? Y también a las autoridades que apostaron por esto. Este plan tuvo 3 concejalas diferentes, ¿no? A lo largo de su recorrido, cada una de un partido político distinto, ¿no? Y también pues al equipo de trabajo que colabora conmigo. Y ya me callo. Muchas gracias por su atención.